A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El tema que voy a tratar aquí en este editorial hoy es el siguiente. Solo en la Marina está la corrupción. Repito, solo en la Marina está la corrupción. ¿A qué me refiero? Miren, todavía no hace mucho tiempo, hablar de corrupción en las Fuerzas Armadas, pues era remontarse, no sé, al general Gutiérrez Rebollo, a las obras del Tren Maya, a las obras del AIFA y cosas por el estilo, a negocios turbios de cada secretario de la Defensa Nacional, contratos, etcétera, etcétera. Esa era la corrupción de la cual se hablaba y que se hicieron fortunas inconmensurables al amparo de esa complicidad y connivencia entre comerciantes sin escrúpulos, negociantes que no empresarios, con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Y dónde quedaba la Marina? Era el patito feo, no solo por su tamaño frente a las Fuerzas Armadas tradicionales, el Ejército y la Fuerza Aérea que están juntas. La Marina no ha rebasado, creo, los 70, 80 mil integrantes. Y el Ejército debe tener ahorita cerca de 400,000 integrantes. Muy bien. Entonces, la Marina era un poco el patito feo. Todo lo demás era el ejército, el colegio militar, los niños héroes que lucharon con valor, defendiendo victoriosos nuestra enseña tricolor. Y los desfiles, ellos y todo. Le daban chance ahí a la Marina para que sacara algunos carritos o alguna cosa así. Pero la Marina, en ese ninguneo, empezó a trabar relaciones productivas con las agencias de inteligencia norteamericanas, al grado tal que llegó el momento en que ellos sí eran confiables para el establishment jurídico, militar, de investigación, etcétera, norteamericano. No así el ejército. Entonces, la gota que derrama el vaso, que López Obrador es el que ejecuta, lleva a cabo esa acción, darles las construcciones de obras emblemáticas de su sexenio. El Tren Maya, la refinería, parte de ella, el AIFA y otras cosas también. Ahora ya están en carreteras, están... Lo que guste usted, piense que haya construcción, ya haya forma de sacar dinero, ahí está el ejército. Muy bien. Pero la gota que derrama el vaso es cuando el presidente, ante la obvia e inocultable corrupción en aduanas y puertos, dice él, y aquí van a entrar los marinos porque con ellos se va a acabar la corrupción. Pues yo le digo, al contrario, señor. Si tienen 30, 40 años fuera de la jugada y los ponen donde hay, pues dicen de aquí soy y ahí están los resultados. Ahora, lanzarle toda la campaña a la Marina y dejar de lado al ejército, eso es un plan con maña. ¿Cuál es? Las cosas que hizo el ejército en el sexenio de López Obrador necesitan algo para quitarse toda esa capa de excremento político que los ha cubierto. Y aparece esto de la Marina y dicen, ahí voy. Y ven ustedes la prensa, la escrita, la de los medios electrónicos, opinantes, y la Marina para acá, y la corrupción, y que el tal Farías, y que al otro que se suicidó, y que lo que quieran ustedes. Y las Fuerzas Armadas, sígale diciendo ahí, órale, usted sabe, dígale usted, ya sabe, ¿no?
va a tener pavo en Navidad usted. Yo no estoy diciendo que la Marina no cometieron esos elementos que a la fecha se mencionan. No cometieron esos delitos. Vamos a aceptar a pie juntillas que sí los cometieron. Pero no son los únicos integrantes de lo que podríamos llamar en su sentido más amplio las Fuerzas Armadas, los únicos que han delinquido. ¿Cuántos años cuando el ejército era el encargado de combatir el narcotráfico? Grandes fortunas se hicieron ahí. Y no era la Marina, era el ejército. Sin embargo, pues las cosas no avanzan como uno quisiere, sino avanzan en el sentido que algunos interesados desean para ocultar su corrupción. Vamos a ver qué sucede mañana en ese desfile, que este ejército que tenemos es un ejército para desfiles. Hablan de que el Cártel Jalisco, una caravana del señor Mencho ahí con 50, 60 camionetas, algunas que son carros blindados hechizos y con ametralladoras Barrett y y vive el señor Mencho y acá y las 4 letras y etcétera. Y dice uno, ¿para qué sirven entonces esos Black Hawk? ¿Para qué sirven esas tanquetas? O sea, eso los tienen guardados, los sacan cada desfile. Pues. ¿Por qué? Porque el objetivo de estos sectores que están incrustados en el Estado mexicano no es acabar con esa corrupción. ¿Por qué? Porque se acabe el negocio. Simplemente me han contado algunos amigos que les ha tocado estar por X o Y razones en los aposentos del secretario de la Defensa, acá en, ¿cómo se llama? Donde está la defensa y ahí dice, no te imaginas el lujo que hay ahí. Pues no me lo imagino, le digo, pero tampoco pienso que debe estar como si fuera la austeridad de un cuartel. ¿Verdad? La verdad, señores, es que la corrupción es lo que mueve a este país, es lo que mueve a este gobierno. Y la corrupción, como dije, puede presentarse de múltiples maneras. Y aquí es donde viene el aspecto central de la corrupción. Yo soy de la idea de que una persona corrupta, como los que hemos mencionado, y muchos otros, son personas enfermas. En algunos casos es la búsqueda de un reconocimiento que sus capacidades intelectuales no les permite adquirir. Y es la corrupción, hacerse de una fortuna, mala vida, consiguiendo privilegios para tal o cual persona o tal o cual sector. ¿verdad? Y por otra parte, en una complicidad con ciertos negociantes que antes más o menos eran discretos ambas partes, hoy no. Vean ustedes los hijos de López, digo, estos deben de estar mal de la cabeza. ¿eh? Dice uno, oye, ¿pero qué no te das cuenta de dónde vienes y que mi papá creó la oposición? Y una bola de babosadas ahí. Pero ahí andamos en Tokio. A mí no me importa que el señor vaya a Tokio o vaya a Marte, a Júpiter y allá se quede. No, porque ese no es el problema. El problema es cómo una persona que cuando se incorpora al gobierno del Distrito Federal le dan una camioneta y la choca inmediatamente porque es un bruto, porque no sabía ni siquiera manejar. Los trabajos que ha conseguido ahí lo incrustaron en la estructura. Y véanlo, y véanlos hoy cómo se mueven. Algo les pasa en la tatema a esa gente, pero también a los otros políticos que no tienen parientes ilustres.
tienen 100 que les alcanzaría para las próximas 5 generaciones de su familia, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Dice uno, ¿qué ha pasado con estas personas? Sobre todo, muchos de esos vienen de un origen de clase media baja, humilde, no pocos de ellos. Y de repente aparecen las camisas hechas a la medida, con iniciales en la bolsa o en el puño. Y pura camisa hecha a la medida, pero de mancuernillas, porque un asesor de imagen les dijo que eso era símbolo de poder. Y sastre todo en alguna buena sastrería en Milán, allá en Europa. Otros quizá por allá en Oxford Street, en Regency Street, en Londres, ¿no? Entonces, dice uno, ¿qué siente esa familia, por ejemplo? Inmediatamente a dejar el modesto departamento y a comprar una residencia, sea en Las Lomas, en Polanco, en el Pedregal, o quizá en la misma colonia del Valle, la colonia Florida, etc. La corrupción no solo embrutece a la persona, sino que la enloquece. ¿Cómo es posible que un mediocre, una revista como este señor Gutiérrez Gutierritos, gaste cientos de miles de pesos en un reloj? ¿Qué ese reloj adivina el futuro? ¿Qué carajos hace ese reloj? Y colma de regalos, collares, aretes, carísimos también a la compañera, esposa o lo que sea. Y así. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que, porque la gente se da cuenta, la gente sencilla, que todavía les aplaudan, los sigan, señor, me podrían, bueno, voy a ver, ¿no? Y acá las ínfulas. Sin embargo, con esta situación a la que ha llevado Morena el país, muchos de esos totemes, dirían algunos, otros tótems, están empezando a ser antifuncionales. ¿Por qué? Porque en Morena hay muchos que quisieran ocupar su lugar y poco a poco los van a ir desechando a que se vayan a vivir de la fortuna mala vida, que en todos los casos no son cantidades menores. México es un país que dudo que haya otro país, al menos en América Latina, más corrupto que nosotros. La verdad, es que aquí la corrupción se nos transmite desde chamacos, desde niños, y luego como jóvenes, y ya van y todo. O sea, ¿qué no sabes tú, policía miserable, hijo de tu tal por cual? ¿Quién es mi papá? No, señor, mire, joven, no me digas joven, hijo de tu tal por cual. Y el policía, en vez de darse su lugar, de agarrar una pinche macana y tronársela, a ver, órale, vámonos, espósenlo y llévenlo allá al torito o al torote o a la vaquita, donde sea. No, se achicopala. Dice uno, a ese nivel llega la corrupción inversa, que ante un riquito, una riquilla, una soberbia o un soberbio, le quitan todo el poder a un policía y se convierte en un gatito sumiso. No, joven, mire, no, tranquilo, chinga tú, no sé qué cosa, sí. Todo eso es una expresión de la corrupción. En esas condiciones, pues, ¿qué tenemos? Que Reforma nos trae, déjenme traer la nota, permítanme ustedes. Permítanme ustedes, porque esto vale la pena. Para que vean cómo masca la iguana de ladito y despacito. Muy bien. Trae Reforma en su edición electrónica de hoy
una nota muy interesante. A ver si la imprimí. Aquí está. Gana Slim contrato para tren Saltillo-Monterrey. Yo he dicho que el ingeniero Carlos Slim, con todo respeto, no es empresario. Es un muy hábil negociante. Vende caro su apoyo, sus palabras, a veces medio críticas, pero casi siempre de elogios al gobernante en turno. ¿Y cuál es la respuesta de ese gobernante? Aquí está. Gana Slim contrato para Tren Saltillo Monterrey. Pero no es el único. Hay otros que en vez de tener una telefónica, tienen una empresa mediática y también obtienen contratos diversos. Entonces está la connivencia entre el negociante que tiene una palanca, que es una especie, una empresa mediática que puede estar integrada por un periódico, una estación de radio, un canal de televisión, etcétera. Y de esa forma el gobierno dice, no, mejor con esa empresa de Ángel Verdugo, mejor hay que ir bien con él porque nos puede golpear, ya ven cómo es de radical él. Pues el ingeniero Slim, con todo lo que dicen de este gobierno de Pedorrillo, el señor ya amarró un pequeño tramo, creo que son 80 y tantos, 111 kilómetros que irá de Saltillo, Coahuila a Santa Catarina, Nuevo León. Y va a ser una oferta tranquila, 31,843 millones de pesos. Eso sí, el IVA está incluido, ¿no? En una licitación en la que eran claras favoritas desde que se presentaron las cotizaciones. Operadora Sixa y FCC Construcción. O sea que el ingeniero Slim en lo suyo, en lo suyo. Oye, que acá, que la corrupción, el sereno moreno. Y así hay varios. Por eso se les caen las carreteras, los taludes están mal construidos, los puentes se les caen, unos hoyos ahí en Iztapalapa, etcétera. Es decir, ese es México. ¿Ustedes creen que se preocupa? ¿Recuerdan la línea 12? ¿Quién construyó una buena parte de ese proyecto? También otra compañía del ingeniero Slim. Y así sucesivamente. Este país vive para la corrupción, vive por la corrupción. En lugar del escudo nacional deberíamos tener a un negociante con una paca de billetes dándosela al burócrata. Y ya no es por acá atrás, ahora ya es transferencia electrónica, cuentas en Suiza o en algún paraíso fiscal. México es, pues, el paraíso para un corrupto que valdría la pena alguna vez hacer una encuesta y veríamos que estamos hablando de decenas de millones de mexicanos. Cuando una persona entra a trabajar al gobierno y sale con la misma, con su misma situación, la gente no dice, oye, mira, qué honrado fue él. No, qué pendejo fue. Lo pusieron donde había y no aprovechó. O sea que en este país la honradez es la expresión más clara de ser pendejo. Y la corrupción es la expresión más clara de ser inteligente. Pero en fin, ¿qué se puede hacer aquí? La verdad es que decirle a cada quien que, pues que no acepte sinvergüenzada y media, que aplique la ley como debe ser. Y en ese momento van a decir, ay Ángel, no seas ingenuo. ¿Qué va a pasar cuando tu jefe superior te dice, fírmele ahí? Y tú firmas. Porque la gente dice, tienen que comer mis hijos. Entonces firmo yo. Y aquel queda a salvo y
y el que firmó, que tiene ciertos remordimientos, pero dice, tengo que comer. Y estamos entonces a la justificación típica del corrupto. Es que tengo que llevar algo a la casa, en la escuela de mis hijos. Se inventa siempre toda una estructura para decir, bueno, lo que hice fue obligado por esto. Ese es el México que hemos construido. ¿Reconoceremos alguna vez eso? Pues al menos a mí no me va a tocar. No sé si a mis hijos y a mi nieto les va a tocar eso, verlo. Pero en la medida en que nuestro país no esté dispuesto a reconocer con valentía eso y lanzar toda la fuerza de la ley en contra de esos corruptos, las cosas van a seguir empeorando. Vean el desastre que hay ahora en el nuevo Poder Judicial. ¿Qué esperanzas puede tener algún ingenuo que pensó que iba a ser una cosa acá porque iban a ser elegidos? Con lo que hemos visto apenas en una semana, 2 semanas. Luego ver a este muchacho, el Madaleno, este chapito que no brinca lo que zurra, cuando están presentando a los funcionarios del presidium, pues lo que se estila es un aplauso pues correcto, educado, aunque por dentro estén diciendo este hijo de la tal, etcétera, etcétera. Entonces él se muestra muy digno y no le aplaudió a esta señora integrante del grupo de las 3 chifladas. ¿Qué quiso probar este baboso? ¿Qué quiso demostrar este burócrata de quinta? ¿Qué quiso demostrar? ¿Su valentía? No me jodan, hombre. Lo único que demostró fue su pequeñez. Eso es todo lo que demostró. Pero no necesitaba no aplaudir para demostrarla, porque el señor es un individuo intelectual y jurídicamente es pequeño. Es un pobre baboso que no sabe qué es la Suprema Corte todavía. Bueno, la Lenia Batres parecía una jurisperita experimentada ante los desfiguros de esta señora que fue directora jurídica de la presidencia con López Obrador. No nos extrañe que esta señora mañana o pasado, ya con la mareada que le dé el poder, hasta se pinte el pelo, porque ahorita anda con las canas ahí, ¿verdad? Señores, no le busquemos pues chichis a las culebras. México vive para la corrupción. México vive por la corrupción. Vean ustedes el desfile de mañana y pregúntenle ustedes a algún soldado que vean ahí en Sinaloa, en Guanajuato, oiga, ¿y esos helicópteros por qué no los usan aquí? No, jefe, esos no vienen por acá, le van a decir. Eso es para los desfiles. Esa es la realidad. Esa es la realidad que hemos construido junto con este país. Muy bien, ya para terminar este editorial e irnos cada quien a prepararnos, los que lo vayan a ver, la ceremonia del grito, a partir de la siguiente semana vamos a tener plática con Ángel lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. La mañanera continuará de lunes a sábado, pero este ejercicio, que es el más largo, que es el que me ha causado un daño, que todavía no puedo salir y he casi enmudecido, ¿eh? Entonces va a ser lunes, miércoles y viernes, de tal manera que nos volveremos a ver la semana que viene. Sí. Hoy es lunes, Milo. Por eso digo la semana que viene. Todavía esta semana la vamos a agotar en el sentido. ¿Todos los días? Pues digo casi, ¿no? De 1 hora tranquilo,
porque está la cosa del desfile, está este tipo de cosas. Lo haremos entonces a partir de la otra semana. Es lo que dije, Okay. es lo que dije. A partir de la próxima semana, Perfecto. lunes, miércoles y viernes. Correcto. ¿De acuerdo? Y ya si alguna vez me llego a corregir esto, bueno, ya veríamos, pero por lo pronto así va a ser a partir del lunes de la próxima semana. Lunes 22. Lunes 22, lunes, miércoles y viernes. Que creo que hay una festividad ahí, ¿verdad? Importante. Tú sí te andas, yo no dije, ándale. yo no dije que era una festividad. Les anda diciendo que es su cumpleaños el 20. Yo no lo dije eso. ¿Cuántos cumplo? 39. ¿Cuántos? 80. Híjole, qué barro. Ya pesan esos 80 años. Pero en fin, aquí andamos, pues. Les agradezco su presencia en esta noche del grito. Los que hayan decidido no ver esta ceremonia merecen nuestro respeto. Y los que hayan decidido seguirla viendo, como es la costumbre, también merecen nuestro respeto. Ya les dije que tenemos que verlas para poder expresar nuestras opiniones de la... Así es, ¿verdad? Pero, que aguanten. Pero también es importante, al menos es el primer grito que va a dar esta señora. Por eso reviste una situación especial. Va a hablar de las mujeres, de todos, de todas y de todes, y va a hablar de los LGTBX, Y y Z. Es muy capaz. Están poniendo que a lo mejor incluya López en el... Es una buena. ¡Que viva! ¡Que viva! Si les digo, no tenemos remedio, hombre. Desechen toda ilusión, por favor. La 4T y el segundo piso han brindado un gran servicio a la sociedad mexicana, que es demostrar que no tenemos remedio. Necesita tronar esto, o sea, pero ser un tronido de antología para a partir de ahí comenzar casi de cero. Somos una sociedad de corruptos, de sinvergüenzas. Por supuesto que esto no es todos, evidentemente, lo digo en sentido figurado. La corrupción es lo que nos alimenta y nos mantenemos. Es que cuando mi compadre llega, ya me dijo que cuando él llegue me va a dar una dirección general donde está el billete grande. Eso es lo que mantiene vivos y esperanzados también a millones de mexicanos. Muchas gracias, pues, y lo espero mañana aquí en Platica con Ángel, que sería el sería, hoy es 15, sería el 16, para ver y comentar algunas impresiones sobre esos juguetitos que le compran, que le autorizan a la defensa, pues para que se lleven ahí la del Puebla, diría el clásico. Gracias, pues, y lo espero mañana a las 7. Aquí nos vemos. Tranquilito nos lo vamos a llevar, como ahora.